Hola a todos, buenos días. Les quiero dar la bienvenida a nuestro seminario. En este caso, el seminario que tenemos todos los días miércoles a las 10:30 horario de Perú en la mañana, donde hacemos análisis en vivo, pero sobre todo nos centramos en técnicas para perfeccionar el trading de ustedes, ya sea desde el punto de vista técnico, fundamental o de sentimiento de mercado. Este seminario es organizado por New Capital Securities. Aquí está el email del área de soporte y mi nombre, para aquellos que no me conozcan, me presento, es María Emilia Jiménez. Yo soy técnica en gestión financiera y tengo otros estudios también relacionados con lo que es el asesoramiento financiero y el mercado de capitales. Y tienen ahí mis redes para que estén en contacto conmigo ante cualquier necesidad o cualquier duda que vaya surgiendo. El día de hoy, como les prometí ayer, vamos a estar viendo en profundidad un patrón en particular, que es el patrón de las consolidaciones. Así que vamos a comenzar con eso. Así podemos interiorizarnos en esto. Bien, este es un patrón técnico que a ustedes les va a ayudar a buscar entradas, ¿sí? Desde el punto de vista técnico. Después que veamos esto, hacemos un poco de lo que es la lectura de mercados y el boletín. Bien. Bueno, comenzamos. Las consolidaciones. Estas son formaciones que son muy importantes, como dice aquí, para identificar lo que es una tendencia. ¿Sí? Ustedes con esto pueden ir identificando tendencias, pueden saber también ir interpretando de a poco para dónde va a ir el precio o para dónde podría ir el precio gracias a estas formaciones. ¿Sí? El precio siempre tiene dos posibilidades. La primera es ir al alza o la segunda es ir a la baja. No hace otra cosa más que eso. Pero a medida que el precio va subiendo o va bajando, va haciendo descansos, va haciendo pausas, por ejemplo, acá hay una, acá hay otra. Sí, va haciendo esos pequeños descansos para luego continuar en la dirección en la que venía, en el caso de que esté en una tendencia. El precio cuando hace esas pausas o esos descansos, es a eso lo que nosotros vamos a llamar consolidaciones y tenemos que poder identificarlas. La forma más fácil de identificarlas es saber que todas estas pausas en el precio, todas tienen un soporte y todas tienen una resistencia. Es decir, todas tienen un piso, como vemos acá, un piso, y todas tienen un techo también. Bien, un piso y un techo. Apenas nosotros vemos que encontramos una consolidación conformada por un piso y por un techo, tenemos que saber que el precio queda atrapado en estas formaciones durante un periodo de tiempo, que generalmente es un periodo corto de tiempo, no dura mucho. Entonces ahí estamos enfrente de una consolidación. Una vez que las identificamos, podemos querer, obviamente, operarlas. Básicamente queremos hacer trade o queremos invertir utilizando estas formaciones. Y tenemos que saber que a las consolidaciones nosotros las podemos operar de dos formas, o por rompimiento o por rebote. Acá en este gráfico que tenemos a continuación, vemos varias consolidaciones de diferentes tamaños que están representadas por estos cuadros de color verde. Esto que dice C1, C2, C3, C4 sería consolidación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos, como decíamos recién, que la consolidación nos ayuda a entender la dirección. Por ejemplo, acá nosotros vemos que la primera rompe hacia arriba, la segunda también, la tercera, la cuarta, la quinta, todas rompen hacia arriba. El precio después de que viene subiendo, pausa, sube, pausa, pero siempre continúa en la misma dirección, hasta que en algún momento va a pasar lo contrario. Es decir, que la consolidación en un momento va a romperse para el otro lado. Entonces ahí vamos entendiendo que el precio tiene muchas probabilidades de hacer un cambio en la dirección en la que venía. Por eso
son tan importantes? Primero, porque nos dan posibilidad de entrada y segundo, porque nos ayudan a interpretar la dirección del precio. A ver, acá tengo una pregunta. Ah, acá nos están saludando. Bien. Un saludo a todas las personas que están conectadas, ¿sí? Que se van de a poquito conectando. Recuerden que esta sesión es grabada, así que cualquier detalle que ustedes quieran repasar, después pueden hacer un chequeo en mis redes. Y seguramente prepararé un video específico de este tema, o sea, donde esté bien resumido este tema en particular que estamos viendo ahora. Continuamos. El primer gráfico que veíamos, que es este, estábamos viendo nosotros una tendencia alcista, que es bastante obvia acá porque el precio viene subiendo, y en el medio de esas subidas había consolidaciones. En este otro gráfico vamos a ver lo opuesto. Vemos una tendencia bajista. ¿Y por qué nos damos cuenta que es bajista? Porque después de cada consolidación el precio rompe hacia abajo. Consolida y rompe, hasta que luego consolida y rompe hacia el lugar opuesto, manifestando una posibilidad de cambio de tendencia. ¿Sí? Estas consolidaciones las podemos buscar en tendencias de largo plazo, en tendencias de corto plazo, en todo tipo de temporalidades, pero sepan que si ustedes se van a temporalidades muy pequeñas, hay mucha más volatilidad y obviamente operar ahí es mucho más riesgoso que hacerlo en temporalidades como por ejemplo 4 horas, diario o quizá de 1 hora. ¿Sí? Entonces, para redondear el concepto que venimos hablando, podemos ver que una tendencia puede estar compuesta por varias consolidaciones hacia una misma dirección. ¿Y por qué se dice que puede estar compuesta? Porque puede ser que no haya consolidaciones o que no toda la tendencia esté compuesta pura y exclusivamente por consolidaciones. O sea, puede ser que haya muchas, pocas, pero es por eso que está la palabra puede. No es que sí o sí una tendencia siempre está compuesta solo por consolidaciones. A eso me refiero. Bien. Una tendencia, ya sea alcista o bajista, está viva siempre y cuando haya consolidaciones que rompan en la misma dirección. Cuando una consolidación rompe en la dirección opuesta, que acá está el techo y acá está el piso de la consolidación, el precio viene bajando, pero si de repente rompe hacia el otro lado, podemos empezar a presumir que hay una posibilidad de que esa tendencia cambie. Bien, entonces, también podemos ver que las consolidaciones no solamente pueden ser horizontales, como veníamos viendo hasta recién o con este ejemplo, sino que también pueden ser dinámicas, es decir, que pueden tener una inclinación. En este caso, vemos una que tiene una inclinación bajista, pero también podemos ver que el precio haga esto y que tenga una inclinación alcista. Bien, así que tenemos que empezar a eh, afilar un poco la visión para ir determinando cuándo son horizontales, cuándo son dinámicas y para poder encontrarlas. Antes de pasar al siguiente punto, que es cómo operarlas, porque tenemos que saber cómo operar estas consolidaciones, vamos a centrarnos en varios ejemplos para poder primero encontrarlas, porque hasta ahora lo que hemos hecho es simplemente una descripción teórica de qué es una consolidación y qué podemos ver a través de eso. Bien, vamos a buscar cualquier activo. Bien, a ver alguno que no tenga tantos gráficos y tantas cosas. A ver, este de qué. Vamos a buscar Eurocad, este, que creo que no lo tengo dibujado. ¿Mm? Sí, no está dibujado. Bueno, acá estoy tomando un ejemplo cualquiera de un activo cualquiera y vamos a empezar a buscar consolidaciones, podemos irnos bien hacia atrás. Y estas las podemos buscar en todo tipo de activos, no importa si son materias primas, si son índices bursátiles, acciones, divisas, lo que ustedes deseen. ¿Sí? Y como les digo, no siempre van a encontrar consolidaciones, va a haber momentos donde no las encuentren y está bien. ¿Sí?
Acá me hacen una pregunta sobre cuántas velas debemos esperar después del rompimiento para entrar en operación. La operativa la vamos a ver en un momento, ¿sí? Ahora vamos a buscar ejemplos y después vamos a ver cómo es la operativa. ¿Bien? Bueno, acá básicamente en este movimiento yo ya estoy detectando esta consolidación. No sé si ustedes la vieron, que el precio venía bajando, acá bajó, después volvió a subir, no hizo una consolidación ahí, pero acá en este punto sí. ¿Cómo podemos detectar entonces que tenemos una consolidación? O sea, ¿cómo podemos entrenar nuestra visión? Recordemos que tenemos que tener soportes y resistencias. Estaría bueno que el soporte o la resistencia esté validado 2 veces al menos cada uno. Por ejemplo, acá tenemos 2 soportes, acá tenemos 2 resistencias, ¿sí? Entonces quizá ahí es una buena forma de detectar las consolidaciones. No significa que siempre tenga que ser así, pero es una forma visual de hacerlo más fácil. ¿Bien? Por ejemplo, acá tenemos 3 toques, acá tenemos 2, ahí podríamos decir que hay una. Acá también tenemos esta. ¿Bien? No siempre, obviamente, las consolidaciones nos van a dar ganancias. No significa que porque sepamos detectarlas y sepamos operarlas, siempre todas van a funcionar de la forma más prolija del mundo. Esto sepan que no es así. Yo hasta ahora les estoy dando teoría, ustedes tienen que identificarlas en la práctica, pero sepan que va a haber momentos en los que quizás no funcionen de forma tan prolija como se espera. ¿Sí? Y esto es algo que tienen que saber. Bien, por ejemplo, acá tenemos otra, esta de acá, que en este caso rompe hacia abajo. ¿Qué más? Esta podría ser una consolidación bastante grande, ¿sí? Lo estoy dibujando medio improlijo. Acá podemos tener otra, que termina rompiendo hacia abajo. No siempre la tendencia es tan prolija como se espera. Acá podemos tener otra, que rompe hacia abajo, aunque después vuelve. Acá tenemos otra, que esta rompe hacia arriba. Bien, y así sucesivamente. Acá tenemos una bien pequeña. Esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta otra pequeñita. Acá está más prolija esta tendencia. ¿Sí? Pueden ver que todas se van rompiendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Mm? Bueno, esto se me va a mover. Y acá el precio sube, cae, hace una consolidación y rompe hacia abajo. ¿Sí? No es tan prolijo como se ve en la teoría, pero podemos identificar que toda esta zona de abajo tuvo consolidaciones que rompían hacia arriba, hasta que hubo una que rompió hacia el otro lado y de alguna forma nos está mostrando que la tendencia cambia. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Acá tenemos esta que rompe hacia arriba, baja, bueno, y acá el precio ya empieza a hacer cualquier cosa y se pone bastante errático. Entonces quizá esta consolidación no nos pueda dar una ganancia, quizá, pero esta sí. Y todas las anteriores que vimos acá también. El objetivo es que ustedes afinen la vista para poder de a poco irlas viendo en el gráfico, que eso es lo primero que ustedes tienen que hacer ejercicios para poder detectarlas de la forma más fácil. Primero detectarlas. Cuando las aprenden a detectar, después las tienen que aprender a operar. Acá tenemos otra. Bueno, la dibujo de vuelta que me salió ahí. Acá tenemos esta. Acá tenemos esta pequeñita. Acá tenemos esta más grande que rompe hacia abajo. Hasta ahora todas estas venían rompiendo hacia arriba, hasta que hay una que rompe en el punto opuesto, en la dirección opuesta. ¿Ven? Y así sucesivamente. ¿Mm? Y la pueden buscar en todos los tipos de activos que ustedes deseen. Continuamos entonces con la teoría. Vimos varios ejemplos
En los ejemplos que les mostré vimos consolidaciones dinámicas y consolidaciones horizontales. Vimos más o menos hacia dónde se rompen. Es decir, que solo las hemos identificado. Ahora vamos a aprender a cómo las tenemos que operar. Hay dos formas de operarlas a las consolidaciones. Y depende cómo la operen, es lo que ustedes presuponen o esperan que vaya a pasar. Porque las operaciones de consolidaciones pueden hacerse, por ejemplo, al rebote. ¿Cómo sería esto? Si estamos en el soporte, es decir, el precio es este, el soporte sería este de acá. Si estamos al soporte, dentro de este soporte tenemos que encontrar algún patrón de rebote. El mejor para una consolidación, yo siempre les voy a recomendar que el mejor es una vela clímax. No importa si es roja o si es verde. Lo interesante es que el cuerpo sea pequeño, que esté lo más cerca al piso y la sombra, si rompe el soporte, no importa. Pero que sea el cuerpo bien pequeño y que la sombra sea lo más larga posible y que esté bien, bien, bien en el soporte. Obviamente, en este caso, lo interesante sería que el precio venga subiendo ya, venga en tendencia alcista y que nosotros pensemos o pretendamos que esta consolidación que se formó aquí es una simple pausa para que el precio continúe el alza. Es eso lo que estamos buscando. Pretender que el precio sea una pausa y que continúe subiendo. Ya vamos a ver ejemplos. Seguimos explicando lo que es la teoría. En cuestiones de rebote, pero para vender en resistencia, vamos a presuponer lo opuesto, que el precio viene bajando, que consolida en pausa para continuar con la caída. Entonces, en este caso nos vamos a ir a la resistencia, no al soporte. Y en la resistencia vamos a buscar por acá, o en algún punto de esta resistencia, vamos a buscar una clímax de venta que se vea lo más parecida a la imagen. Cuerpo bien pequeñito, sombra bien larga en relación al cuerpo y que esté bien en la zona de arriba, que esté lo más posible el cuerpo lo más cercano a la resistencia. ¿Sí? Presuponiendo que la tendencia continúa en la misma dirección. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Acá dice Alexandra que ella logra detectarlas, el problema es que entra cuando rompe y se me devuelven, entonces pierde y ahí se vuelve un caos. Bueno, obviamente sepan que, como les decía recién, no siempre todas van a ser súper prolijas y no todas siempre les van a dar ganancias. La mayoría de las veces funcionan muy bien, el tema es que tienen que saber operarlas para que funcione lo más prolijo posible. Vamos a buscar en todas estas consolidaciones, a ver, vamos a buscar en las consolidaciones que estuvimos viendo alguna entrada que quizá sea por rebote, ¿sí? Recién presuponíamos una continuación, pero también puede ser un cambio. Miren acá. Vamos a buscar en esta consolidación que tenemos dibujada una clímax que sea parecida a la que vimos. Acá hay muchas clímax. Por ejemplo, tenemos esta roja de ahí, pero la que más me gusta es esta, que está bien abajo. Tenemos que buscar una que sea así, que esté lo más cercano posible el cuerpo al soporte y que la sombra sea larga, tal cual se ve ahí. Esta, por ejemplo, no serviría tanto. El cuerpo es muy grande, la sombra es muy corta en relación al cuerpo y no está bien, bien abajo. Bien. Seguimos buscando ejemplos. A ver de otras consolidaciones. No todas siempre van a tener ese patrón, obviamente, por supuesto. Acá estoy viendo algunas y no logro divisar alguna que tenga un buen ejemplo. A ver esta. No siempre todas las operaciones van a dar todas las posibilidades.
tienen inclinación un poco más acá. Ahí la dibujo de vuelta. Y vean, por ejemplo, acá sí tenemos algunas clímax, pero tampoco son tan lindas. Por ejemplo, la más linda acá es esta. Es una linda clímax. El tema es que para poder operar un rebote, me gustaría que el cuerpo esté más cerca de la resistencia, más cerca, más arriba, que se vea así. En cambio, ahí está bastante más abajo. Es la sombra la que toca la resistencia y no el cuerpo. O sea, este ejemplo, en este caso, no sería tan interesante para operarla desde un rebote. Bien. No siempre vamos a encontrar. Vamos a ver si tenemos algún otro ejemplo, si no también podemos cambiar de activo, que quizás este es bastante volátil y no nos da tantas oportunidades. Acá hay que tener mucha paciencia, si no podemos cambiar de activo. A ver, vamos con euro dólar. Este activo es más volátil. Bien, acá tenemos a primera vista una consolidación que tiene una buena inclinación. ¿Ven? Acá tenemos entonces la consolidación en euro dólar. Vamos a ampliar. Y acá vemos algunas clímax que ya sí tienen una mejor forma. Tenemos, por ejemplo, esta verde, que podría ser mejor. Me gustaría la sombra más larga. Pero acá ya tenemos una roja que está en una buena posición. Entonces acá sí podríamos hacer la operación por rebote. ¿Bien? Continuamos con la teoría. Ahora vamos a ver la forma más clásica de operar una consolidación. Es la forma más usada, ¿bien? Que es al rompimiento. En este caso, ustedes tienen que esperar que la consolidación se rompa. Una vez que se rompe, la consolidación les va a decir hacia dónde va el precio, porque hasta ahora estábamos viendo que las tendencias se componían de consolidaciones y que al romperse muestra una continuación. Entonces, en este caso, esto sería una consolidación que se rompe hacia el alza y podemos ver que si se rompe hacia el alza, obviamente la vela que rompe no puede ser roja, tiene que ser verde, tiene que ser una vela de compra. Y tiene que ser un rompimiento bien bueno, bien interesante. No puede ser un rompimiento así, porque eso no es rompimiento, eso es rebote, que es la típica vela clímax que buscábamos recién. Tampoco puede ser un rompimiento así, que es apenitas lo que rompe de cuerpo, porque es insignificante. Lo mismo pasaría si esto fuese una consolidación, hacia la baja es el rompimiento, tiene que ser sí o sí una vela de caída, tiene que estar cerrada la vela. La vela tiene que tener un buen porcentaje de su cuerpo por fuera de la consolidación. No puede pasar así que es apenas un asomo. Tampoco puede pasar así que es una clímax, porque es un patrón de rebote. O sea que el rompimiento tiene que ser bien claro. Este tipo de entradas es mucho más fácil de detectar que el método anterior y es el más usado en las consolidaciones. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, con esta misma vela, con esta misma consolidación, perdón. Lo que tendríamos que hacer acá es prolongar la línea para ver el momento del rompimiento. Esta consolidación, por ejemplo, no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá ya empieza a dar algunos rompimientos. Acá ya tenemos velas rojas que están por fuera. O sea que ya al tener velas por fuera también implica rompimiento. Pero miren, podríamos haber comprado y el precio vuelve hacia abajo, por más que después suba. Entonces acá hay un claro ejemplo de una consolidación que no funcionó bien con este método, ¿sí? Pero vamos a seguir buscando más y se van a dar cuenta que en general las consolidaciones funcionan bastante bien, ¿sí? Con este método. Por ejemplo, acá tenemos una
esta de acá, que la podemos ver bien clarita, ¿sí? Donde acá el precio rompe de forma muy clara porque tenemos una vela verde que está totalmente por fuera, cerrada, por fuera de la consolidación. Entonces acá ya tenemos un rompimiento claro donde el precio, por más que se vuelve hacia atrás, el precio finalmente sube. Y acá tenemos una consolidación que nos dio un rompimiento bien, bien claro. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos otra. Más o menos así. Por ahí. Acá tenemos una vela roja bien clara que el precio rompe hacia abajo y nos da una posibilidad de venta. ¿Sí? Acá tenemos otra que rompe hacia arriba con todas estas velas y nos da una posibilidad de compra. Bien, son varios ejemplos que hay que irlos buscando. Un día que puedan ustedes dedíquense a buscarlas, a identificarlas y a tratar de, aunque sea verlas, después ya las van a ir operando. Acá tenemos otra, ven, que es muy prolija, que el precio rompe y nos da recorrido bajista. ¿Sí? Es cuestión de buscar, buscar y buscar hasta que le vayamos tomando confianza a este patrón. Pero tómense unos cuantos días, aunque sea para buscarlas. ¿Por qué esas velas no tienen continuidad? Y algunas no van a tener continuidad, porque algunas van a salir mal. ¿Bien? Así que ese es el tema. Y entonces cuando se dan los falsos rompimientos, ahora vamos a ver el tema de los tipos de rompimientos. Va, de cómo operar de acuerdo a cómo rompe. Hasta ahora lo que hemos identificado es solamente detectar que se rompió o detectar que hay un posible rebote. Solo eso hemos hecho hasta ahora. Vamos ahora a los tipos de entrada que se pueden dar por rompimiento. Ustedes tienen que saber que una vez que la consolidación se rompe, ustedes pueden elegir la forma en la que van a operar. Pero sí o sí, la vela que rompa, la que sea, tiene que estar cerrada, no puede estar cotizando. Para ustedes evitar falsos rompimientos, lo que pueden hacer es esperar un retesteo. ¿Sí? Porque hay dos formas de operar. Apenas tienen el rompimiento confirmado, por ejemplo acá con estas velas verdes, compran y ya está. O la otra es esperar un retesteo. Ese retesteo se hace en cualquier parte dentro del cuerpo de la consolidación. Es decir, que si esta consolidación la estiramos hacia adelante, el retesteo puede darse en cualquier zona dentro del cuerpo de la consolidación. Y ahí ustedes van a tener que tomar el riesgo de entrar en cualquier lugar dentro de la consolidación. Es decir, que no pueden comprar acá. Tienen que comprar dentro de la zona. Y así se evitan los problemas de falsos rompimientos. Acá tenemos otros ejemplos. En este caso, esta consolidación se rompe. Si ustedes entran, apenas se confirma el rompimiento, estarían entrando en venta ahí, cuando cierra la vela roja. Esta primera vela roja confirma el rompimiento. La primera opción es esa. Apenas tengo confirmado, entro, pero me arriesgo a un falso rompimiento. Entonces, ¿cómo hago para evitar eso? Prolongo estas líneas, espero que el precio vuelva, que en este caso lo hace 2 veces, y opero, una vez que el precio vuelve, en cualquier parte dentro de la consolidación. Esta consolidación particularmente da 3 entradas. Apenas se confirma el rompimiento, acá hace el primer testeo y acá hace el segundo testeo. Hay 3 formas o 3 momentos diferentes de operar. Y en este otro ejemplo, que tenemos una consolidación horizontal, podemos comprar acá, apenas cierra la vela, o podemos prolongar la consolidación y esperar a que el precio rebote o retestee dentro de la consolidación.
el precio no vuelve adentro, pero sí vuelve a la parte de la resistencia, que también es válido. ¿Sí? Esas son las formas de operar el rompimiento. En este ejemplo que vimos acá, si prolongamos, el precio nunca vuelve. Entonces, aquellos que se quedaron esperando a que el precio testee nuevamente esta zona o esta, no operaron. Aquellos que tomaron el riesgo de operar apenas cierra la vela de rompimiento, sí operaron y ganaron, pero son decisiones. Cada uno tiene que decidir de qué forma la opera a la consolidación. Si toma el riesgo de entrar apenas rompe, si pretende esperar un retesteo, o si va a buscar un rebote por acá o por acá con alguna clímax. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Se, se compra dentro de la consolidación y buscaría el rebote entonces. Vos podés buscar o no buscar el rebote. Esa decisión la tomás vos. El rebote se da dentro del cuerpo de la consolidación o en su resistencia o en su soporte, pero no por fuera. O sea, se da en cualquier zona acá, o dentro de acá o de acá. Vamos a buscar más ejemplos. Acá tenemos otra consolidación donde el precio rompe, pero no hay un testeo cercano. Y comprar acá, la vela esta es muy grande, la vela de rompimiento. O sea que comprar ahí apenas cierra esa vela verde es muy riesgoso, porque ya subió demasiado el precio. Pero bueno, es una decisión. Acá tenemos otro ejemplo de esta consolidación que es bastante más grande, pero miren que nos da oportunidad de testeo si la proyectamos. ¿Sí? Vean qué prolija esa consolidación. ¿Qué posibilidades nos da esta consolidación? Apenas rompe, vendo con esas velas rojas, que me da una ganancia, o si no espero el retesteo, que en este caso sí se da, acá. Y también me vuelve a dar ganancia. Y todo parte en base a la misma consolidación, que en este caso es dinámica. Bien, así que para redondear y para terminar este tema, la consolidación forma parte de lo que se llama patrones de continuación de tendencia. También puede ser un patrón de cambio. Bien, porque evidentemente cuando vemos una tendencia y vemos consolidaciones dentro, sabemos que a medida que se rompan todas en la misma dirección, implica que hay un patrón de continuación de tendencia, hasta que se rompe en la dirección opuesta y nos puede dar una posibilidad de cambio. Y también estas formaciones nos sirven para colocar los stop loss de manera correcta. ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros querramos, por ejemplo, a ver que cambie el color. En el caso que queramos vender, sabemos que el stop loss tiene que estar por encima de la resistencia. Si queremos vender acá, el stop loss tiene que estar por encima de la consolidación. Si queremos vender acá, el stop loss por encima. Si queremos comprar acá, el stop loss por debajo del soporte. Y así. La misma consolidación les va a dar el punto de entrada y les va a dar una orientación más fehaciente de lo que es la ubicación del stop loss. Es un patrón muy interesante que obviamente tienen que buscar y ejercitar, de detectar, y sepan que tienen muchas formas de operarlas, que son todas las que hemos visto hasta acá. O sea, si se da adentro de la consolidación, simplemente estaría adentro, independientemente si hay adentro de un soporte. No te entiendo la pregunta.
Con este ejemplo, ¿vendes acá o vendes acá? Si el precio hubiese llegado acá adentro, también podés vender ahí. O sea, en este caso vos podés vender en cualquier punto del precio que esté comprendido en lo que es la consolidación. La consolidación, ¿qué es? La resistencia es el soporte y todos los precios que están dentro. O sea, vos podés vender en cualquiera de esos precios. Obviamente se incluye el soporte, porque el soporte es parte de la consolidación. También se incluiría la resistencia, porque es parte de la consolidación. Lo que vos no podés hacer es vender por fuera, precios acá o este, porque no son consolidación. La consolidación es esto, proyectada. No sé si es esa la pregunta. En este caso, proyectás la consolidación y tenés que el precio vuelve a estar dentro de ella. En este caso ingresa, pero si lo hiciera rebotando en el soporte también es válido, porque el soporte forma parte de la consolidación. O sea, se devolvió el precio adentro de la consolidación ahí dentro, tendría que esperar que ahí se forme una resistencia para vender. No, vos vendés en cualquier punto de la consolidación. Si querés esperar que haya alguna vela que te dé claridad como una clímax o algún patrón, podés buscarlo, pero podés vender en cualquier parte, ¿sí? Ah, perfecto, esa era la pregunta. Muy bien, ahí te entendí. Bueno, se entendió entonces el concepto, la explicación, toda la teoría. Ahora la que les queda a ustedes es practicar y sepan, reitero, que no siempre les va a funcionar de 10 y no siempre va a dar ganancia y no siempre va a ser perfecto. Va a haber momentos en los que no me dé entrada, va a haber momentos en que las entradas sean malas, que sean perdedoras, va a haber momentos en que las consolidaciones no sirvan directamente, sean horribles. Bueno, es parte del juego. Empiecen entrenando la vista. Después de que ya tengan facilidad para detectarlas, ahí pasan a operarlas. Lo bueno es que tienen la plataforma demo de New Capital, la MetaTrader 4, que la pueden solicitar de manera gratuita y pueden practicar las veces que sea por ahí. Cosa que cuando se sientan seguros ya puedan ir a hacerlo en cuenta real. ¿Mm? Bárbaro. Bueno, con respecto, hacemos un resumen rápido de lo que ha pasado el día de hoy, que hubo varios eventos fundamentales de interés, sobre todo los PMI, sobre todo también el tema de las peticiones por desempleo. Vamos a ver rápido los resultados. Voy a filtrar directamente el calendario en eventos de alto impacto, que hubo muchos, así hacemos más rápido esto. Y acá podemos ver dos eventos. Uno, lo que es el cambio de empleo no agrícola o el ADP, que es la cantidad de personas que van cambiando de empleo, que en este caso se ha reducido un poco. Eso básicamente es que las personas se quedan en el empleo que tienen, no buscan otras posibilidades. Y ha aumentado levemente las peticiones de subsidio por desempleo. ¿Sí? Como vemos, el tema del empleo viene dando noticias buenas y noticias malas, va y viene, pero de momento el empleo no se encuentra en una zona de peligro, para nada. El dato que sí realmente es bastante malo es el tema del PMI de lo que no es manufacturas, sí que venía de 53,8 y pasó a 48,8. Ya no solamente que entró en una zona de contracción, sino que también la caída es bastante grande. ¿Sí? Esos son los datos que digamos que tenemos más importante hoy, pero a pesar de eso, Estados Unidos hoy está de feriado. No el día completo, porque hubo una cotización, pero es media jornada. Entonces tampoco hay tanto movimiento interesante en el día de hoy.
Las acciones se mantenían dentro de todo en máximos en la apertura. El dólar se mantenía estable hasta que al final terminó por caer. Vean cómo el dólar ha caído el día de hoy. Las bolsas, como les decía, han subido, están subiendo, pero están bastante tranquilas porque en cualquier momento las bolsas dejan de cotizar y bueno, obviamente al ser jornada reducida va a haber un poco más de tranquilidad en los mercados. ¿Sí? Y miren acá, esto que dibujamos acá, esto es una consolidación. ¿Sí? En el SP500, justo que estamos tocando ese tema. Vean que este activo estuvo lleno de consolidaciones. Acá tuvo otra. Acá hubo otra. ¿Mm? Una tendencia alcista con consolidaciones que una posterior a la otra van rompiendo hacia el alza. Acá hay otra que de momento está rompiendo, pero hasta que esta vela no esté cerrada, no podemos concluir nada. ¿Sí? Pero sí tenemos un SP500 que sube con fuerza. El Nasdaq viene subiendo con fuerza también, no está cerrado. Y acá tenemos también una consolidación, pero dinámica. ¿Sí? Que acá en realidad esto ya rompió porque tiene todas estas velitas y sigue subiendo. Acá tenemos esta consolidación que rompió hacia el alza, a ver si las dibujo rápido. Esta que rompió hacia el alza, esta que rompió hacia el alza, esta que rompió hacia la baja, esta que rompió hacia la baja y esta que rompe hacia el alza. Está lleno, lleno de consolidaciones. El Dow Jones de momento está tranquilo. No ha hecho muchos movimientos tan interesantes. Y vean que acá el Dow Jones venía con consolidaciones que se rompen hacia el alza, hasta que tiene esta que se rompe hacia la baja. Acá tenemos un claro ejemplo de que sirvieron para una tendencia alcista, mostraron un cambio a una tendencia bajista, acá mostró un cambio a una tendencia alcista. Así que aquí las consolidaciones, sobre todo en esta parte, sirvieron muy bien para marcar continuación y para marcar cambio de tendencia. Y van a empezar a ver que hay activos que son mucho más prolijos y hay otros que no. Y hay momentos en los que es muy difícil detectar las consolidaciones. Por ejemplo, cuando empezamos a tener velas así, que son con mucho volumen, que suben, que bajan, ahí es bastante complicado y es mejor dejar el precio descansando e ir para otro lado. Acá dice Hugo que por ese dato ha caído el dólar. Vamos a ver el dólar, que veíamos recién la caída. Vamos a ver el horario en la caída. Y acá tenemos vela de las 9, de las 10 y de las 11. O sea que sería 7, 8 y 9. La vela de las 7, la vela de las 8 y las velas de las 9. O sea, y justo en las tres horarios se publicaron datos. ¿Mm? Este que muestra que hay menos personas que cambian de empleo. Este que muestra que hay más subsidios por desempleo. Y este que te muestra una contracción en la actividad no manufacturera. O sea que tenemos tres datos, de las 7, de las 8 y de las 9, que cuando vemos la vela acá, de las 9, las 10 y las 11, porque acá lo tengo seteado en horario argentino, que son 2 horas más, las tres velas son bajistas. ¿Sí? Es decir, que los tres datos fueron tomados de forma negativa por el mercado. Bien, es bastante interesante eso. Recuerden que este boletín, que es gratuito, ustedes lo pueden solicitar a través de la página de New Capital Securities para poder estar todos los días bien atentos a lo que va pasando. Aquí se dan señales de forma diaria
Y las señales que se utilizan acá son por rompimiento y todas se dan a través de consolidaciones, que es la forma más fácil. Es más, ayer estábamos viendo una consolidación en el oro. ¿Se acuerdan? Y miren, rompió el alza y fue muy claro el rompimiento. Si se hubiese entrado, por ejemplo, a través del el cierre de esta vela verde, todo esto es ganancia, siempre y cuando ustedes se animen a entrar de esa forma. ¿Sí? Pero obviamente teníamos esta resistencia muy cerca, que también era un factor de riesgo, hay que ver eso también. A la consolidación hay que combinarlas con otras cosas, pero es bueno que la hayan detectado y justo ayer cuando la dibujamos, había otras personas que también la habían visto. Y justamente al marcar esto es que decidí el día de hoy dar esta clase específicamente sobre este patrón. Hay un montón de patrones, pero me gusta dedicarle tiempo a uno en particular e ir lo más profundo que se pueda, buscando varios ejemplos. Y ante la caída del dólar, el oro reaccionó alcista, siendo fiel a su correlación inversa. Bien. ¿Qué más? Les muestro acá en la página newcapitalsecurities.com la forma de solicitar entonces el boletín para poder aprovechar estas señales, esta lectura de datos interesantes y noticias. Lo hacen aquí en la parte de suscripciones. Acá en la parte de boletines le dan clic a regístrate y ya entonces quedan suscritos con los datos que ustedes dejen para poder recibir este reporte en su mail. Después les recomiendo que obtengan la cuenta demo, ¿sí? Para poder practicar todas estas cositas que vamos aprendiendo por acá. Y ya los seminarios, esta semana hemos terminado, vamos a tener el próximo, el día jueves de la semana que viene a la noche y el miércoles, como siempre, a esta misma hora. Ya veremos qué otro patrón técnico podemos ver el miércoles que viene. Ya voy a preparar algún patrón en particular para que podamos seguir indagando en diferentes patrones y para que ustedes puedan sentirse más seguros con la técnica del trading y la puedan aplicar y practicar principalmente. Ahí voy respondiendo preguntas. Háganme todas las preguntas que deseen, todas las dudas que tengan. A ver. A medida que pase el tiempo y como las tasas continúan al alza, el mercado tendrán que empezarse a resentir. Entonces, ¿el oro tendería a subir con el paso del tiempo? Es buena pregunta la que hace Alexandra. Las tasas todavía continúan al alza. Y en el caso de que realmente esto continúe por mucho tiempo, por supuesto que el mercado en algún momento se empieza a sentir ese efecto, ¿sí? Así que en el caso de que el mercado empiece a debilitarse, empiece a caer, obviamente el oro va a tener un protagonismo, porque recordemos que el oro, su principal característica interesante que lo identifica, es que es un activo de refugio financiero, ¿sí? Así que seguramente corrijo, tiene muchas posibilidades de subir. Pero recuerden ustedes que el oro depende mucho del dólar, así que si el dólar se fortalece muy mucho, va a complicarle el camino de subida al oro. Así que si el mercado cae por estas presiones, pero el dólar se mantiene un poquito quieto o bastante estable, entonces sí hay más posibilidades de que el oro suba, ¿sí? Justamente una noticia que vimos acá, a ver, déjenme chequear. Sí, las tasas hipotecarias de Estados Unidos ya están por encima del 7%. Están bastante más arriba de la tasa de referencia. Y esto hace que cada vez el financiamiento para compra de viviendas sea más caro. Entonces esto puede ir de a poco
haciendo mella en la economía. No es una cuestión menor que tener tasas altas es gratis y es divino y no pasa nada. Si no se corrige, el riesgo de que la economía se resienta es cada vez mayor. Por lo tanto, es cada vez mayor el riesgo de que las bolsas que van en máximos caigan. ¿Sí? Así que eh, hay que tener todo eso en consideración. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Les muestro mis redes. Este es mi Instagram, Emilia-Trader. Voy a hacer un resumen de todo lo que vimos de consolidaciones y voy a subir un video específico de eso, sumado a que voy a subir la grabación del seminario completo. Sí, un momento. Acá tenemos YouTube. Emilia-Trader se llama de la misma forma, ya está subido el video del seminario de ayer a la noche para aquellos que no pudieron estar presentes, para que lo vean. ¿Sí? Dice que David por ahora no tiene preguntas, que está muy claro y un día a la vez. Exacto, un día a la vez. Hoy vimos consolidaciones, vamos a seguir viendo patrones. Ya voy a ver qué patrón les preparo para el miércoles de la semana que viene. Así profundizamos mucho lo técnico. ¿Sí? Y ustedes pueden tomarse el fin de semana para practicar en cuenta demo, para aunque sea ir viendo y sintiéndose cada vez más cómodos con los patrones. Y obviamente va a llegar un momento en el que van a empezar a ver que hay patrones que les son más fáciles unos que otros. Entonces los que son más fáciles son los que tienen que aprovechar más, porque van a desarrollar habilidad con respecto a uno más que con otro. Ya van a ver que eso va a pasar con el tiempo. Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Les agradezco a todos la compañía, como siempre, que están presentes. Les deseo un buen fin de semana y nos encontramos el miércoles que viene. Que estén muy bien y que descansen. Chau, chau.